Muy bien, ya sabes que para escribir un guión necesitas atravesar una serie de estadios o niveles de desarrollo del mismo. La idea, la sinopsis, la escaleta y las versiones que hagas hasta la versión de rodaje. Pero, ¿es el lenguaje que puedes utilizar el mismo en cada una de esas fases? ¿Requiere cada documento el mismo tipo de expresiones? La respuesta es no. Como te he dicho ya en alguna ocasión, un guión es la explicación de lo que se ve y de lo que se oye en tu historia. Describimos aquellas cosas que pasan, que vemos que pasan, y aquellas cosas que oímos que pasan. Pero cuando digo esto, estoy hablando del documento último, de un guión cinematográfico propiamente dicho, que servirá para ir a rodar. Sin embargo, cuando estamos explicando nuestra historia, en un párrafo para hacer nuestra sinopsis reducida, o en un par de hojas o tres para hacer nuestra sinopsis extendida, necesitaremos poder explicar de manera resumida un buen montón de acontecimientos que no podremos contar en detalle, porque convertiría el documento no en una sinopsis, no en un resumen, sino en algo mucho más extenso y menos práctico. Ten en cuenta lo siguiente: la sinopsis es un documento que un productor o un director te puede pedir para valorar el proyecto de una manera rápida. Pero lo importante de la sinopsis y de la escaleta es que sea una herramienta de trabajo para ti, que te sirva para tener toda tu historia en muy poco espacio y poder jugar con la estructura y con la trama de una manera más cómoda. Entonces, si quieres condensar toda la historia de tu futuro guión en un par de folios, no es que puedas, es que debes escribir con un lenguaje que no detalla cada acción, sino que resuma una buena parte de la historia en un par de líneas o tres, por ejemplo. Mira, te voy a contar una parte de una sinopsis para que entiendas mejor de qué te hablo. Rodrigo, entre paréntesis 55, porque es la edad que tiene, es un empresario casado y con 2 hijos díscolos a los que no ha conseguido contagiar su pasión por los negocios. Siente que ha fallado como padre, pero no sabe cómo reparar el desequilibrio familiar que ha producido su ausencia en la educación de sus hijos tras una vida entregada al trabajo. Rodrigo decide acudir a un terapeuta familiar y este le aconseja que renuncie a sus empresas para dedicarse de lleno a la educación de sus hijos antes de que sea demasiado tarde. Bien, ese trozo de la historia, de la sinopsis que te acabo de contar, podría ser muy bien la primera secuencia del guión, es decir, las primeras 12 o 15 páginas. Como ves, he utilizado frases que resumen un montón de escenas y expresiones que no se podrían utilizar en un guión, como la de siente que ha fallado como padre. Una de las cosas que debes saber es que en el lenguaje de guión los verbos pensar y sentir están prohibidos, puesto que no describen acciones que podamos ver. En un guión deberíamos escribir las acciones de Rodrigo que nos hacen entender que se siente frustrado por su actitud como padre. Pero como te digo, estamos haciendo la sinopsis y nos podemos permitir el lujo de escribir siente siempre y cuando tengamos presente que en el guión tendrás que inventarte acciones del personaje que expliquen ese sentimiento, ¿verdad? Por otro lado, tenemos la frase es un empresario casado y con 2 hijos díscolos a los que no ha conseguido contagiar su pasión por los negocios. Esta frase encierra unas cuantas escenas en las que vemos cómo son los chicos, dónde trabaja Rodrigo, qué relación tienen, todo eso. Ok, pues en la sinopsis podrás utilizar los verbos, las metáforas o las expresiones que consideres oportunas para que tu historia se entienda en su conjunto, sin estar obligado a describir todos y cada uno de los pasos que dan tus personajes. Si te ha parecido interesante este contenido, dale a me gusta y compártelo con quienes creas que les pueda interesar. En la descripción del vídeo encontrarás información sobre cómo obtener una consultoría de tu proyecto o cómo conseguir el libro La escritura de guión en 1000 tweets. También puedes suscribirte a este canal y estar al día de las lecciones del curso, de las dudas que me mandéis, de consejos sobre escritura de guión o creación de cine independiente y otros contenidos interesantes. Gracias.